Detente un momento. Antes de continuar con este video, quiero que hagas algo muy simple. No importa dónde estés, no importa qué edad tengas, no importa cuánto dinero haya en tu cuenta bancaria, ni cuántos errores hayas cometido hasta este momento. Solo quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tan diferente sería tu vida dentro de un año si decidieras desarrollar todo tu potencial a partir de hoy? Piénsalo profundamente. Porque la mayoría de las personas pasa la vida entera sin hacerse esta pregunta. Se levantan cada mañana, siguen la misma rutina, repiten los mismos pensamientos, enfrentan los mismos problemas y terminan convencidas de que su realidad actual es todo lo que existe. Pero no es así. Dentro de ti existe una versión mucho más fuerte, más sabia, más valiente y más capaz de lo que imaginas. Una versión que lleva años esperando una oportunidad para salir a la luz. Una versión que conoce talentos que todavía no has descubierto, fortalezas que aún no has desarrollado y posibilidades que ni siquiera has considerado. Sin embargo, hay un problema. Esa versión extraordinaria no aparece por accidente. No surge porque el mundo sea amable contigo. No aparece porque tengas suerte. Aparece cuando tomas una decisión. La decisión de desafiarte a ti mismo. La decisión de dejar de vivir en piloto automático. La decisión de convertirte en el arquitecto de tu destino. Hoy no vengo a entretenerte. No vengo a darte frases vacías de motivación. Vengo a proponerte un reto que puede transformar tu forma de pensar, de actuar y de vivir, porque las personas que construyen vidas extraordinarias tienen algo en común. No esperan a sentirse listas, no esperan a que desaparezca el miedo, no esperan el momento perfecto. Simplemente deciden avanzar. Y la pregunta es, ¿tú también estás dispuesto a hacerlo? Si la respuesta es sí, acompáñame hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar podría convertirse en un punto de inflexión en tu vida. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir formando parte de esta comunidad de personas que han decidido crecer, evolucionar y construir una vida con propósito. Existe una tragedia silenciosa que ocurre todos los días. No aparece en los periódicos, no ocupa titulares, no genera alarmas, pero afecta a millones de personas alrededor del mundo. La tragedia de vivir muy por debajo de lo que realmente podrían llegar a ser. Observa a tu alrededor, verás personas llenas de talento que nunca se atrevieron a perseguir sus sueños. Personas inteligentes que dejaron de creer en sí mismas. Personas con enormes capacidades que terminaron conformándose con una vida que no las representa. Y lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, porque la comodidad puede convertirse en una prisión invisible. Al principio parece inofensiva. Te convence de que mañana será un mejor momento para comenzar. Te dice que todavía no estás preparado, que necesitas más experiencia, más recursos, más confianza, más tiempo. Y mientras escuchas esas excusas, los años comienzan a pasar, los sueños empiezan a enfriarse, las oportunidades desaparecen, y lentamente te acostumbras a una versión reducida de ti mismo. Pero aquí está la verdad que pocas personas quieren escuchar. El potencial humano no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en el desafío. Cada avance importante de tu vida ocurrió cuando enfrentaste algo que parecía difícil. Cada crecimiento significativo apareció cuando te viste obligado a superar una limitación. Cada transformación comenzó cuando decidiste abandonar la seguridad de lo conocido. Por eso hoy quiero invitarte a mirar tu vida con absoluta honestidad. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis capacidades o estoy viviendo de acuerdo con mis miedos? ¿Estoy construyendo la vida que deseo o simplemente estoy reaccionando a las circunstancias? ¿Estoy creciendo o simplemente estoy envejeciendo? Son preguntas incómodas, pero las preguntas incómodas suelen producir las respuestas más poderosas. Y toda transformación comienza exactamente ahí, en el momento en que decides dejar de engañarte.
en el momento en que reconoces que existe una distancia entre quién eres hoy y quién podrías llegar a ser. Porque cuando reconoces esa distancia, también descubres algo extraordinario. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes crecer. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes sorprenderte a ti mismo. Y ese descubrimiento marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que dejas de aceptar límites impuestos por el pasado y comienzas a construir un futuro mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Existe un momento en la vida de toda persona que puede cambiarlo todo. No ocurre cuando ganas más dinero. No ocurre cuando recibes un reconocimiento. No ocurre cuando las circunstancias finalmente se vuelven favorables. Ocurre cuando dejas de justificar aquello que te mantiene estancado. Porque si observas con atención, descubrirás algo sorprendente. Muchas personas no solo conviven con sus limitaciones, las defienden. Defienden sus excusas, defienden sus hábitos destructivos, defienden sus creencias negativas, defienden una versión pequeña de sí mismas como si fuera un tesoro que debieran proteger. Dicen que no pueden porque nunca tuvieron oportunidades. Dicen que no pueden porque son demasiado jóvenes o demasiado mayores. Dicen que no pueden porque nacieron en el lugar equivocado. Dicen que no pueden porque otros tuvieron más suerte. ¿Y cuánto más repiten esas historias, más reales parecen volverse? Lo peligroso es que la mente termina creyendo aquello que escucha todos los días. Si repites constantemente que eres incapaz, terminarás actuando como una persona incapaz. Si repites constantemente que el mundo está en tu contra, comenzarás a ver obstáculos incluso donde existen oportunidades. Si repites constantemente que no mereces una vida mejor, inconscientemente sabotearás cualquier posibilidad de crecimiento. Por eso el primer gran cambio no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Sucede cuando decides dejar de alimentar las historias que limitan tu poder. Imagínate por un instante a una persona cargando una enorme cadena durante años. Al principio pesa, le incomoda, le dificulta caminar. Pero con el tiempo se acostumbra tanto a ella que comienza a creer que forma parte de su cuerpo. Olvida que puede quitársela, olvida que existe otra forma de vivir. Olvida que la libertad siempre estuvo a una decisión de distancia. Así sucede con muchas de nuestras creencias. Las llevamos durante tanto tiempo que dejamos de cuestionarlas. Pero quiero proponerte algo. Durante los próximos minutos, observa tus pensamientos con atención. Pregúntate cuáles son las frases que más repites en silencio. ¿Cuáles son las historias que utilizas para explicar por qué todavía no has alcanzado aquello que deseas? ¿Son realmente ciertas o simplemente son interpretaciones que has aceptado como verdades absolutas? La mayoría de los límites que frenan nuestro crecimiento no son físicos, son mentales, son ideas, son conclusiones, son etiquetas que aceptamos hace años y que jamás volvimos a examinar. Tal vez alguien te dijo que no eras suficientemente inteligente. Tal vez alguien te hizo creer que nunca tendrías éxito. Tal vez un fracaso te convenció de que no estabas destinado a lograr grandes cosas. Pero una experiencia no define una vida. Un error no define una identidad. Y una derrota jamás determina tu futuro. La historia está llena de personas que fueron rechazadas, criticadas y subestimadas antes de alcanzar logros extraordinarios. Lo que las diferenció no fue la ausencia de obstáculos. Fue la decisión de no aceptar las limitaciones que otros intentaron imponerles. Y hoy quiero invitarte a hacer exactamente lo mismo. Deja de defender aquello que te debilita. Deja de proteger las excusas que te mantienen inmóvil. Deja de justificar una vida que no te satisface. Porque cada vez que justificas una limitación, le entregas poder. Pero cada vez que la cuestionas, comienzas a recuperarlo. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de concentrarte en todo lo que te falta y comenzaras a enfocarte en todo lo que todavía puedes desarrollar. Imagina cómo cambiarían tus resultados si utilizaras la misma energía que gastas preocupándote para construir soluciones. Imagina quién podrías llegar a ser
si dejaras de mirar constantemente hacia atrás. Ese es el momento en que comienza la transformación. El momento en que entiendes que tu pasado puede enseñarte, pero no tiene por qué gobernarte. El momento en que comprendes que las circunstancias explican dónde estás, pero no determinan hacia dónde puedes ir. Y el momento en que decides convertirte en protagonista de tu historia, en lugar de seguir actuando como espectador. Porque la vida cambia cuando cambias tus decisiones. Y las decisiones cambian cuando cambias tus creencias. Por eso hoy te lanzo un desafío. Cada vez que descubras una excusa, sustitúyela por una acción. Cada vez que encuentres una limitación, busca una posibilidad. Cada vez que aparezca el miedo, recuerda que el crecimiento siempre vive al otro lado de aquello que temes. Porque el día que dejas de defender tus limitaciones, es el mismo día en que comienzas a descubrir tu verdadera fuerza. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Existe una razón por la que algunas personas parecen avanzar con fuerza, determinación y entusiasmo, mientras otras luchan constantemente por mantenerse en movimiento. No siempre tiene que ver con el talento, no siempre tiene que ver con la inteligencia. Y muchas veces tampoco tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con algo mucho más básico: la energía. Porque la energía es el combustible invisible que impulsa cada decisión, cada pensamiento y cada acción que realizas a lo largo del día. Sin energía, incluso los sueños más grandes parecen imposibles. Sin energía, los problemas pequeños se convierten en montañas. Sin energía, la mente pierde claridad, la voluntad se debilita y la motivación desaparece. Por eso resulta tan sorprendente que tantas personas quieran transformar sus vidas mientras ignoran por completo la fuente de su energía. Desean prosperidad, pero viven agotadas. Desean éxito, pero duermen poco. Desean construir grandes proyectos, pero descuidan el cuerpo que debe sostenerlos. Es como intentar cruzar un océano en un barco lleno de agujeros. Tarde o temprano, la falta de cuidado termina pasando la factura. Tu cuerpo no es simplemente una herramienta que utilizas para desplazarte por el mundo. Es el vehículo de tus sueños. Es la plataforma desde la cual construyes tu futuro. Es el hogar que te acompañará durante toda tu existencia. Y sin embargo, muchas personas lo tratan como si fuera algo secundario. Lo exigen constantemente, lo sobrecargan, lo descuidan y esperan que continúe respondiendo con el mismo rendimiento. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas. Todo aquello que no fortaleces termina debilitándose. Todo aquello que no cuidas comienza a deteriorarse. Y todo aquello que ignoras termina reclamando atención tarde o temprano. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. Los días en que te sentiste lleno de energía. Los días en que despertaste inspirado. Los días en que parecía que nada podía detenerte. ¿Qué tenían en común esos momentos? Seguramente no era solo una cuestión de circunstancias, era una cuestión de estado interno. Tu cuerpo, tu mente y tus emociones estaban trabajando en armonía. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario sucede. Comienzas a percibir posibilidades donde antes veías obstáculos. Comienzas a actuar con confianza. Comienzas a sostener esfuerzos que antes te parecían imposibles. Por eso quiero proponerte una idea poderosa. No veas el ejercicio como una obligación. No veas el descanso como una pérdida de tiempo. No veas la alimentación consciente como una restricción. Míralos como inversiones, porque cada caminata que realizas está fortaleciendo tu futuro. Cada hora de sueño de calidad está alimentando tu claridad mental. Cada decisión saludable está construyendo una versión más fuerte de ti mismo. La mayoría de las personas subestima el impacto de los pequeños hábitos. Piensan que una sola caminata no hará diferencia. Piensan que acostarse un poco más temprano no cambiará nada. Piensan que un día más de descuido es irrelevante. Pero la vida no cambia por acciones aisladas. La vida cambia por acumulación. Una decisión correcta parece insignificante. 10 decisiones correctas generan una mejora. 100 decisiones correctas crean una transformación.
y 1000 decisiones correctas pueden cambiar por completo el rumbo de una existencia. Por eso no necesitas convertirte en una persona perfecta, necesitas convertirte en una persona constante, porque la constancia siempre vence a la intensidad pasajera. Muchos comienzan llenos de entusiasmo, pocos continúan cuando la emoción desaparece, y ahí es donde se construyen los resultados extraordinarios. En los días comunes, en los momentos silenciosos, en las decisiones que nadie ve, existe además una verdad que pocas personas comprenden. Cuando fortaleces tu cuerpo, también fortaleces tu confianza. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, tu autoestima crece. Cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte, tu identidad se transforma. Cada vez que demuestras disciplina, envías un mensaje poderoso a tu mente. Le estás diciendo, soy una persona que cumple, soy una persona que avanza, soy una persona capaz. Y con el tiempo, esa identidad comienza a reflejarse en todas las áreas de tu vida. No solo en tu salud, también en tus relaciones, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus metas. Porque una persona que aprende a dominarse físicamente desarrolla habilidades que terminan impactando cada aspecto de su existencia. Disciplina, paciencia, resistencia, perseverancia, compromiso, virtudes que no solo construyen cuerpos fuertes, construyen vidas fuertes. Así que hoy quiero dejarte un reto, no para mañana, no para la próxima semana. Hoy, haz algo que fortalezca tu energía, algo sencillo, algo pequeño, pero hazlo. Da un paseo, muévete, respira profundamente, bebe más agua, descansa mejor esta noche. Haz una elección consciente que honre tu cuerpo. Porque el objetivo no es verte mejor, el objetivo es convertirte en una persona capaz de sostener la vida extraordinaria que deseas construir. Recuerda esto, tus sueños necesitan energía para hacerse realidad. Tus metas necesitan fuerza para materializarse y tu futuro necesita una versión más fuerte de ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a construirla? Porque cuando desarrollas una energía poderosa, dejas de sobrevivir y comienzas verdaderamente a vivir. Si observas a las personas que han logrado transformar su vida, descubrirás algo fascinante. No es que hayan tenido menos problemas, no es que hayan vivido en un mundo más favorable, no es que el camino les haya resultado más fácil. La diferencia está en cómo interpretaron aquello que les sucedió. Porque mientras algunas personas ven obstáculos, otras ven oportunidades. Mientras algunas personas encuentran razones para detenerse, otras encuentran motivos para avanzar. Y todo comienza en la mente. La mente es como un filtro. No ve la realidad exactamente como es. La ve según las creencias que ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por eso, dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente diferentes. Una pierde la esperanza. La otra encuentra una oportunidad de crecimiento. Una se enfoca en lo que salió mal. La otra se pregunta qué puede aprender. Una se paraliza. La otra actúa. La situación es la misma. Lo que cambia es la interpretación. Imagina por un momento que llueve durante varios días seguidos. Para un agricultor, esa lluvia puede significar abundancia. Para alguien que planeaba unas vacaciones, puede parecer un problema. La lluvia no cambió. Lo que cambió fue la perspectiva, y así funciona prácticamente toda la experiencia humana. La mayoría de los sufrimientos innecesarios nacen de la forma en que interpretamos los acontecimientos, no de los acontecimientos en sí. Por eso, las personas extraordinarias desarrollan una habilidad fundamental. Aprenden a entrenar su percepción. Aprenden a buscar posibilidades incluso en medio de las dificultades. Aprenden a preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué oportunidad está escondida aquí? ¿Qué enseñanza contiene esta experiencia? ¿Qué habilidad puedo desarrollar gracias a este desafío? Estas preguntas parecen simples, pero tienen un poder inmenso, porque las preguntas dirigen la atención. Y donde va tu atención, va tu energía. Si constantemente preguntas,
¿por qué me pasa esto a mí? Tu mente buscará razones para sentirte víctima. Si preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Tu mente buscará caminos para crecer. La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de las preguntas que te haces cada día. Observa a la mayoría de las personas cuando enfrentan un problema. Lo primero que hacen es enfocarse en la dificultad. Hablan de ella, piensan en ella, se preocupan por ella, la analizan una y otra vez, y sin darse cuenta, alimentan precisamente aquello que desean superar. Es como quedarse atrapado observando una puerta cerrada mientras existen varias ventanas abiertas alrededor. Las personas exitosas también reconocen los problemas, no los ignoran, no viven en una fantasía, pero dedican más energía a encontrar soluciones que a lamentar obstáculos. Esa diferencia cambia destinos enteros, porque cada problema contiene una oportunidad disfrazada. Cada crisis contiene una lección. Cada dificultad desarrolla una capacidad que de otra forma jamás habrías descubierto. Piensa en algunos de los momentos más difíciles de tu vida. Probablemente fueron incómodos, dolorosos, desafiantes, pero también es posible que hayan sido los momentos que más te hicieron crecer, los momentos que fortalecieron tu carácter, los momentos que despertaron capacidades ocultas, los momentos que te obligaron a convertirte en una mejor versión de ti mismo. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. Muchas veces las lecciones más valiosas llegan envueltas en desafíos, y aunque en el momento no podamos verlo, con el paso del tiempo, comprendemos que aquello que parecía un obstáculo terminó convirtiéndose en una bendición. Por eso quiero proponerte un cambio de mentalidad. La próxima vez que enfrentes una dificultad, evita preguntarte ¿por qué está ocurriendo? Pregúntate ¿para qué está ocurriendo? Puede parecer una pequeña diferencia, pero transforma completamente tu perspectiva, porque la primera pregunta te mantiene atrapado en el pasado, mientras que la segunda te impulsa hacia el futuro. La primera busca culpables, la segunda busca crecimiento. La primera genera frustración, la segunda genera posibilidades, y las posibilidades son el punto de partida de toda transformación. Existe además otra característica de las personas que encuentran oportunidades donde otros ven problemas. Se convierten en estudiantes permanentes de la vida. Entienden que cada experiencia tiene algo que enseñar. Aprenden de los éxitos, aprenden de los errores, aprenden de las victorias, aprenden de las derrotas. Y gracias a eso, nunca pierden realmente. Porque incluso cuando no obtienen el resultado que esperaban, obtienen experiencia, sabiduría y crecimiento. Y esos recursos suelen ser mucho más valiosos a largo plazo. Recuerda algo importante. Tu mente es como un jardín. Si no decides conscientemente qué plantar, crecerán malas hierbas por sí solas. Dudas, miedos, quejas, pesimismo, resentimiento. Pero cuando eliges cultivar pensamientos constructivos, preguntas poderosas y perspectivas enriquecedoras, comienzas a cosechar algo diferente. Confianza, claridad, resiliencia, creatividad, esperanza. Y esas cualidades terminan transformando no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de vivir. Porque el mundo rara vez cambia primero. Primero cambia tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, comienzas a ver oportunidades que siempre estuvieron allí, esperando que desarrollaras la visión necesaria para reconocerlas. Por eso, hoy te dejo un desafío. Durante las próximas 24 horas, cada vez que enfrentes una dificultad, detente unos segundos y pregúntate, ¿qué oportunidad podría estar escondida aquí? Hazlo una vez, hazlo 2 veces, hazlo 10 veces, y comenzarás a notar algo extraordinario. Tu mente empezará a encontrar respuestas que antes eran invisibles, porque las oportunidades suelen estar presentes. Lo que falta muchas veces es la capacidad de verlas. Y cuando desarrollas esa capacidad, tu vida jamás vuelve a ser la misma. La mayoría de las personas cree que pensar es suficiente. Creen que porque pasan gran parte del día reflexionando, preocupándose, analizando o imaginando escenarios, ya están utilizando todo el potencial de su mente.
pero existe una enorme diferencia entre pensar y pensar creativamente. Pensar es algo que todos hacemos. Pensar creativamente es una habilidad que pocos desarrollan, y esa habilidad puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para transformar tu vida. Piensa por un momento en los grandes avances de la humanidad. Cada invento, cada descubrimiento, cada obra extraordinaria, cada empresa que cambió una industria, cada solución que mejoró millones de vidas. Todo comenzó con una persona que se atrevió a mirar una situación común desde una perspectiva diferente. Mientras otros aceptaban las cosas tal como eran, alguien se preguntó, ¿y si existiera una mejor manera? Esa simple pregunta ha cambiado el mundo innumerables veces. Lo curioso es que la creatividad no pertenece únicamente a científicos, inventores o artistas. La creatividad es una capacidad humana. Todos nacemos con ella. Lo que ocurre es que muchas veces dejamos de utilizarla. Con el paso de los años, aprendemos a repetir, aprendemos a obedecer, aprendemos a seguir caminos ya establecidos, y poco a poco dejamos de cuestionar, dejamos de explorar, dejamos de imaginar. Nos volvemos expertos en hacer las cosas como siempre se han hecho, pero las mayores oportunidades rara vez aparecen en los caminos más transitados. Aparecen cuando alguien se atreve a pensar diferente. Observa a un niño pequeño. Hace preguntas constantemente. Explora todo. Experimenta. Prueba. Se equivoca. Vuelve a intentar. No tiene miedo al ridículo. No teme parecer inexperto. Simplemente siente curiosidad. Y precisamente ahí vive el corazón de la creatividad. En la curiosidad. Porque la creatividad no nace de saber todas las respuestas. Nace de tener el valor de formular nuevas preguntas. Sin embargo, muchas personas abandonan esa curiosidad cuando crecen. Comienzan a preocuparse demasiado por equivocarse. Temen ser juzgadas, temen fracasar, temen hacer algo diferente. Y como resultado terminan atrapadas en patrones repetitivos que limitan su crecimiento. La creatividad exige valentía, exige disposición para salir de lo conocido, exige la capacidad de mirar un problema desde distintos ángulos, exige aceptar que la primera respuesta no siempre es la mejor, y exige algo más importante todavía, la disposición para pensar por cuenta propia. Vivimos en una época donde miles de opiniones compiten por nuestra atención cada día. Redes sociales, noticias, influencers, expertos, amigos, familiares. Todos parecen tener una respuesta para todo, pero las personas verdaderamente creativas desarrollan la capacidad de escuchar sin perder su independencia mental. Aprenden, investigan, observan, pero también reflexionan, analizan y llegan a sus propias conclusiones, porque entienden que una mente poderosa no repite automáticamente lo que escucha, lo examina, lo cuestiona, lo transforma. Piensa en las situaciones difíciles que has enfrentado en tu vida. ¿Cuántas veces intentaste resolverlas utilizando exactamente el mismo enfoque? ¿Cuántas veces buscaste resultados diferentes realizando las mismas acciones? La creatividad rompe ese ciclo. La creatividad abre puertas donde parecía existir una pared. La creatividad encuentra alternativas cuando otros se rinden. La creatividad convierte los obstáculos en desafíos interesantes. Por eso las personas más exitosas suelen desarrollar una mentalidad distinta frente a los problemas. No preguntan únicamente, ¿cómo puedo resolver esto? También preguntan, ¿qué estoy dejando de ver? ¿Qué posibilidad no he considerado? ¿Qué haría una persona extraordinaria en esta situación? ¿Qué enfoque completamente diferente podría intentar? Y muchas veces la respuesta aparece precisamente cuando dejan de pensar de la forma habitual. Existe una frase poderosa que dice que no podemos resolver un problema utilizando el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Y hay una profunda verdad en esas palabras. Porque si deseas resultados diferentes, necesitas perspectivas diferentes. Necesitas nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas posibilidades. Por eso es tan importante alimentar constantemente tu mente. Leer, aprender,
escuchar nuevas opiniones, conocer otras culturas, explorar nuevos conocimientos. Todo ello amplía tu capacidad creativa. Cada nueva idea se convierte en una pieza adicional para construir soluciones futuras. La creatividad funciona como una especie de puente. Conecta conocimientos aparentemente separados. Une conceptos que otros no relacionan. Y cuando esa conexión ocurre, nace una nueva posibilidad, una nueva solución, una nueva oportunidad, una nueva versión de la realidad. Pero hay algo más que debes comprender. La creatividad no se desarrolla únicamente pensando, se desarrolla actuando. Muchas personas esperan tener la idea perfecta antes de comenzar. Esperan sentir absoluta certeza, esperan garantías. Y mientras esperan, otros avanzan. La creatividad florece cuando te permites experimentar, cuando pruebas, cuando fallas, cuando aprendes, cuando corriges, cuando vuelves a intentarlo. Las mejores ideas rara vez aparecen completas desde el principio. Se construyen paso a paso, se refinan con la experiencia, se fortalecen con la práctica. Por eso no tengas miedo de equivocarte. Cada error contiene información valiosa. Cada intento te acerca a una mejor solución. Cada experiencia amplía tu visión y cada paso fortalece tu capacidad para pensar de forma diferente. Quiero que imagines por un momento cómo cambiaría tu vida si comenzaras a aplicar la creatividad en todas tus áreas, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus sueños. ¿Cuántas oportunidades descubrirías? ¿Cuántas soluciones aparecerían? ¿Cuántos límites desaparecerían? La respuesta probablemente te sorprendería, porque muchas veces no necesitamos más recursos. Necesitamos una mejor perspectiva. No necesitamos más suerte. Necesitamos una nueva forma de pensar y no necesitamos que el mundo cambie. Necesitamos desarrollar una mente capaz de encontrar caminos donde otros solo ven obstáculos. Por eso, hoy quiero desafiarte. La próxima vez que enfrentes un problema, no busques inmediatamente la solución más obvia. Detente, respira y pregúntate, ¿qué haría si supiera que existe una solución extraordinaria? Permite que tu mente explore, permite que imagine, permite que cree, porque dentro de ti existe una capacidad mucho mayor de la que imaginas. Una capacidad capaz de generar ideas, oportunidades y soluciones que pueden transformar tu realidad. Y cuando aprendes a pensar creativamente, dejas de vivir reaccionando a las circunstancias. Comienzas a diseñar conscientemente la vida que deseas construir. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya presencia transforma por completo el ambiente de una habitación? No necesariamente era la persona más rica, no necesariamente era la más atractiva, no necesariamente tenía el cargo más importante y sin embargo, cuando hablaba, las personas escuchaban. Cuando llegaba, las personas sonreían. Cuando se marchaba, dejaba una impresión difícil de olvidar. Ese fenómeno tiene un nombre: magnetismo personal. Y aunque muchas personas creen que es un don reservado para unos pocos afortunados, la verdad es muy diferente. El magnetismo no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla. Es una energía que se construye desde adentro hacia afuera. Porque las personas verdaderamente magnéticas poseen una característica que las distingue del resto. Se interesan genuinamente por los demás. Vivimos en una época donde casi todos quieren ser escuchados. Todos quieren atención. Todos quieren reconocimiento. Todos quieren ser vistos. Pero muy pocos están dispuestos a ofrecer lo mismo a quienes los rodean, y ahí es donde surge una enorme oportunidad. Porque cuando alguien siente que realmente lo escuchas, ocurre algo extraordinario. Se siente valorado, se siente comprendido, se siente importante. Y las personas jamás olvidan cómo las hiciste sentir. Muchas veces creemos que para influir debemos hablar más. Pero las personas más influyentes suelen escuchar más. Observan, prestan atención, hacen preguntas, se interesan sinceramente por las historias de otros. Y esa actitud crea conexiones profundas.
Piensa por un momento en las personas que más admiras. Probablemente no las admiras porque hablaron constantemente de sí mismas. Las admiras porque te hicieron sentir visto, porque transmitían autenticidad, porque te inspiraban confianza, porque había algo genuino en ellas. Y la autenticidad es uno de los componentes más poderosos del magnetismo personal. Las personas pueden percibir cuando alguien intenta impresionar, pueden sentir cuando alguien actúa, pueden detectar cuando alguien busca aprobación desesperadamente, pero también pueden percibir cuando alguien es auténtico, cuando alguien se siente cómodo siendo quien es, cuando alguien no necesita demostrar constantemente su valor. Y esa seguridad tranquila resulta increíblemente atractiva. Existe una paradoja interesante. Las personas que más persiguen la aprobación suelen obtener menos, mientras que quienes desarrollan una autoestima sólida terminan atrayendo naturalmente el respeto de los demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque la confianza verdadera no nace de la validación externa, nace del respeto hacia uno mismo, nace de cumplir las promesas que te haces, nace de actuar de acuerdo con tus valores, nace de saber quién eres, y cuando esa confianza interna se fortalece, comienza a reflejarse en cada aspecto de tu comportamiento, en tu forma de caminar, en tu manera de hablar, en tus decisiones, en tu capacidad para enfrentar desafíos. Las personas magnéticas no son perfectas, no tienen todas las respuestas, no viven libres de inseguridades. La diferencia es que no permiten que esas inseguridades gobiernen sus vidas. Aprenden a avanzar incluso cuando sienten miedo. Aprenden a actuar incluso cuando tienen dudas. Aprenden a confiar en sí mismas aun cuando el camino no está completamente claro. Y esa valentía inspira a quienes las rodean. Pero existe otro elemento fundamental, la generosidad. No me refiero únicamente a la generosidad material, me refiero a la generosidad emocional. La capacidad de ofrecer apoyo, de compartir conocimiento, de reconocer los logros de otros, de celebrar el éxito ajeno sin sentir envidia. Porque las personas magnéticas comprenden una verdad poderosa. El éxito de otra persona no disminuye sus posibilidades. La abundancia no es un recurso limitado. Hay espacio para que todos crezcan. Y cuando adoptan esa mentalidad, dejan de competir constantemente. Comienzan a colaborar. Comienzan a construir. Comienzan a sumar valor. Y las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes aportan valor a sus vidas. Observa a las personas que generan admiración duradera. No son aquellas que buscan ser el centro de atención todo el tiempo. Son aquellas que hacen que otros brillen, aquellas que inspiran, aquellas que elevan, aquellas que dejan a las personas mejor de como las encontraron. Y eso es algo que cualquiera puede desarrollar. No depende de tu edad, no depende de tu apariencia, no depende de tu nivel educativo, depende de tus elecciones diarias, depende de cómo tratas a los demás, depende de cómo reaccionas ante los desafíos, depende de la energía que llevas contigo a cada conversación. Ahora quiero proponerte un ejercicio. Piensa en las últimas conversaciones que has tenido durante esta semana. ¿Escuchaste realmente o simplemente esperabas tu turno para hablar? ¿Mostraste interés genuino o estabas concentrado únicamente en tus propios pensamientos? Estas preguntas pueden parecer simples, pero contienen el secreto de relaciones más profundas, más significativas y más enriquecedoras. Porque el magnetismo personal comienza cuando dejamos de enfocarnos exclusivamente en nosotros mismos. Comienza cuando aprendemos a conectar, a comprender, a servir, a aportar. Y cuanto más desarrollas estas cualidades, más poderosa se vuelve tu influencia. No una influencia basada en el control, no una influencia basada en la autoridad, sino una influencia basada en el respeto, la confianza y la admiración genuina. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada persona que interactuara contigo se sintiera escuchada, valorada y respetada. Imagina el impacto que tendría en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades, en tus proyectos. Ese es el verdadero poder de una personalidad magnética.
No consiste en atraer atención, consiste en generar conexión, porque al final de la vida las personas no recordarán cuánto dinero ganaste, ni cuántos títulos obtuviste, ni cuántas posesiones acumulaste. Recordarán cómo las hiciste sentir. Recordarán la energía que transmitías. Recordarán la huella que dejaste en sus vidas, y esa huella se construye cada día, en cada conversación y en cada interacción. Por eso hoy te lanzo un nuevo desafío. Durante las próximas 24 horas, enfócate menos en impresionar y más en conectar. Escucha con atención. Haz preguntas sinceras. Reconoce el valor de los demás. Ofrece algo útil. Regala una sonrisa genuina. Y observa lo que ocurre. Descubrirás que las personas más magnéticas no son aquellas que intentan ser extraordinarias. Son aquellas que hacen que los demás se sientan extraordinarios. Y cuando comprendes esta verdad, desarrollas una influencia que ninguna posición, riqueza o título puede igualar. Existe una ley silenciosa que ha estado operando desde el principio de los tiempos. No aparece en los titulares, no suele enseñarse en las escuelas, y sin embargo, tiene el poder de transformar por completo una vida. Es la ley del servicio. Una ley tan poderosa que puede convertir a una persona común en alguien extraordinario. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida preguntándose una sola cosa: ¿qué puedo obtener? ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo recibir más reconocimiento? ¿Cómo puedo conseguir más oportunidades? ¿Cómo puedo avanzar más rápido? Y aunque estas preguntas son naturales, contienen una limitación invisible, porque colocan toda la atención en uno mismo. Las personas más influyentes de la historia hicieron algo diferente. Cambiaron la pregunta. En lugar de preguntarse constantemente qué podían recibir, comenzaron a preguntarse qué podían aportar, qué podían construir, qué podían mejorar, qué podían entregar al mundo. Y ese simple cambio alteró completamente sus resultados, porque existe una verdad que pocas personas comprenden. Las recompensas más grandes de la vida suelen llegar como consecuencia del valor que aportamos a otros. Piensa en cualquier persona que admires profundamente, un gran líder, un empresario exitoso, un maestro inspirador, un creador de impacto, un ser humano que dejó una huella positiva en la vida de los demás. Todos tienen algo en común. Encontraron una forma de servir, encontraron una forma de resolver problemas, encontraron una forma de mejorar la vida de otras personas. Y como resultado, la influencia llegó naturalmente. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito visible, la fama, el dinero, los títulos, los reconocimientos. Pero pocas personas observan lo que existe detrás de esos resultados. Detrás de toda influencia duradera suele existir una larga historia de servicio, una historia de esfuerzo, de contribución, de dedicación, de ayudar a otros a crecer. Y ahí se encuentra uno de los secretos más importantes del desarrollo personal. La influencia auténtica nunca se exige, se gana. No se impone, se construye. No nace del poder sobre las personas, nace del valor que generas para ellas. Por eso, algunas personas tienen autoridad sin ocupar cargos importantes, porque su comportamiento inspira confianza, porque sus acciones generan respeto, porque sus palabras tienen coherencia, porque han demostrado una y otra vez que están dispuestas a aportar más de lo que reciben. Y esa clase de influencia es mucho más poderosa que cualquier posición temporal. Observa la naturaleza. Un árbol no consume sus propios frutos, los produce para otros. Un río no bebe su propia agua, la entrega constantemente. El sol no guarda su luz, la comparte todos los días. Todo lo que verdaderamente prospera contribuye de alguna manera al entorno que lo rodea. Y los seres humanos no somos la excepción. Cuando vivimos únicamente para nosotros mismos, algo comienza a apagarse lentamente. Pero cuando encontramos formas de contribuir, ayudar y servir, descubrimos una fuente de energía mucho más profunda, una sensación de propósito, una sensación de significado, una sensación de conexión.
porque el ser humano fue diseñado para algo más grande que la simple supervivencia. Fue diseñado para crecer y ayudar a otros a crecer. Fue diseñado para aprender y compartir. Fue diseñado para recibir, pero también para entregar. Sin embargo, existe un error que muchas personas cometen cuando escuchan hablar de servicio. Creen que servir significa sacrificarse constantemente. Creen que implica olvidarse de sí mismas. Creen que deben resolver todos los problemas del mundo. Y eso no es cierto. El verdadero servicio comienza con algo mucho más sencillo. Comienza con la disposición de aportar valor allí donde estás. En tu familia, en tu trabajo, en tus amistades, en tu comunidad, en cada conversación, en cada oportunidad, en cada encuentro humano. Porque cada día tienes la posibilidad de mejorar la vida de alguien. Tal vez con una palabra de aliento, tal vez con una enseñanza, tal vez escuchando con atención, tal vez compartiendo una experiencia que pueda ayudar a otra persona. Nunca subestimes el impacto de los pequeños actos. Muchas veces, una sola conversación cambia el rumbo de una vida. Una sola palabra genera esperanza. Una sola acción inspira una transformación. Y lo más interesante es que cuando ayudas a otros a crecer, tú también creces. Cuando compartes conocimiento, profundizas tu aprendizaje. Cuando apoyas a alguien, fortaleces tu carácter. Cuando contribuyes, desarrollas habilidades que jamás descubrirías pensando únicamente en ti mismo. Por eso las personas más influyentes suelen ser también las más generosas. No porque sean perfectas, no porque tengan recursos infinitos, sino porque comprenden una ley fundamental. Mientras más valor aportas, más valor regresa a tu vida. No siempre de la misma forma, no siempre inmediatamente, pero regresa. A veces en forma de oportunidades, a veces en forma de relaciones, a veces en forma de crecimiento personal, a veces en forma de satisfacción profunda. La vida tiene una manera extraordinaria de multiplicar aquello que compartimos. Si compartes resentimiento, recibirás más conflicto. Si compartes indiferencia, recibirás distancia. Pero si compartes valor, inspiración y generosidad, comenzarás a atraer personas, experiencias y oportunidades alineadas con esa energía. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué estás aportando al mundo en este momento? No dentro de 10 años. No cuando tengas más tiempo. No cuando te sientas completamente preparado. Ahora, ¿qué valor estás generando? ¿Qué problema estás ayudando a resolver? ¿Qué diferencia estás haciendo en la vida de quienes te rodean? Porque tu respuesta a estas preguntas tiene mucho más que ver con tu futuro de lo que imaginas. Las personas que dejan huella no esperan el momento perfecto para contribuir. Comienzan con lo que tienen, desde donde están, con los recursos disponibles y paso a paso construyen algo significativo. Por eso quiero proponerte un desafío. Durante los próximos días, deja de preguntarte únicamente qué puedes obtener de cada situación. Comienza a preguntarte, ¿qué puedo aportar aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo agregar valor? Haz de estas preguntas un hábito y observarás una transformación sorprendente. Tus relaciones cambiarán, tu perspectiva cambiará, tu influencia crecerá y comenzarás a descubrir una verdad poderosa. Las personas más admiradas no son las que acumulan más, son las que contribuyen más, porque al final, la verdadera grandeza no se mide por lo que guardas para ti, se mide por lo que eres capaz de entregar al mundo. Y cuando entiendes esta ley invisible del servicio y la influencia, dejas de perseguir el éxito, comienzas a atraerlo naturalmente. Existe una fuerza dentro de ti que es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Una fuerza que no depende de tu cuenta bancaria, no depende de tu posición social, no depende de tu nivel de estudios, no depende de lo que otros piensen de ti, y tampoco depende de las condiciones que te rodean. Es una fuerza silenciosa, invisible, pero absolutamente transformadora. Es tu fuerza espiritual, y no me refiero necesariamente a una religión específica.
No hablo de rituales ni de tradiciones particulares. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de esa parte de ti que permanece intacta incluso cuando todo parece derrumbarse. La parte que se niega a rendirse. La parte que sigue creyendo cuando la evidencia parece indicar lo contrario. La parte que encuentra razones para levantarse una vez más. Todos hemos atravesado momentos difíciles. Momentos donde las respuestas parecían desaparecer. Momentos donde los planes se rompieron. Momentos donde la incertidumbre parecía ocuparlo todo. Y sin embargo, aquí estás. Sigues respirando, sigues avanzando, sigues buscando crecer. Eso demuestra que dentro de ti existe una fuerza mayor de la que probablemente reconoces. Porque las personas no son destruidas únicamente por los problemas. Son destruidas cuando pierden el sentido, cuando pierden la esperanza, cuando dejan de creer que existe algo valioso por lo cual seguir adelante. Por eso la fortaleza espiritual es tan importante, porque es el ancla que te mantiene firme cuando las tormentas llegan. Y créeme, las tormentas siempre llegan. La vida no promete un camino libre de desafíos, no promete ausencia de pérdidas, no promete comodidad permanente, pero sí ofrece algo mucho más valioso: la posibilidad de desarrollar una fuerza interior capaz de enfrentar cualquier situación. Observa a las personas que más admiras, aquellas que superaron grandes dificultades, aquellas que atravesaron pérdidas profundas, aquellas que enfrentaron obstáculos enormes y aún así continuaron avanzando. ¿Qué las sostuvo? No fue únicamente la inteligencia, no fue únicamente el talento, no fue únicamente la disciplina, fue algo más profundo, fue una convicción interior, una certeza que les decía que no debían rendirse, una voz silenciosa que les recordaba quiénes eran realmente. Y esa misma voz existe dentro de ti. El problema es que vivimos en un mundo lleno de ruido, ruido constante, opiniones, distracciones, noticias, preocupaciones, comparaciones, expectativas externas. Y en medio de todo ese ruido, muchas personas dejan de escuchar su propia sabiduría interior. Comienzan a buscar respuestas en todas partes, excepto dentro de sí mismas. Buscan aprobación, buscan validación, buscan señales externas, pero olvidan que algunas de las respuestas más importantes ya habitan en su interior. Existe una antigua historia que habla de un hombre que pasó toda su vida buscando un tesoro. Viajó por ciudades, recorrió montañas, cruzó océanos, exploró lugares lejanos y después de años de búsqueda descubrió que el tesoro siempre había estado enterrado bajo los cimientos de su propia casa. De alguna manera, esa historia nos representa a todos, porque muchas veces buscamos afuera aquello que debemos descubrir dentro. Buscamos confianza afuera, buscamos valor afuera, buscamos propósito afuera, buscamos plenitud afuera, sin comprender que la fuente original de todas esas cualidades vive en nuestro interior. La fuerza espiritual comienza precisamente cuando comprendes esta verdad, cuando dejas de depender completamente de las circunstancias para sentirte fuerte, cuando entiendes que tu valor no depende de tus resultados, cuando comprendes que una derrota no disminuye tu dignidad, cuando entiendes que un fracaso no define quién eres, porque tu esencia es mucho más grande que cualquier experiencia temporal. Y cuando conectas con esa verdad, algo extraordinario ocurre. Comienzas a actuar desde la convicción en lugar del miedo. Comienzas a tomar decisiones alineadas con tus valores. Comienzas a construir una vida basada en principios y no únicamente en emociones pasajeras. Porque las emociones cambian, los mercados cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero los principios permanecen, la integridad permanece, el carácter permanece, la honestidad permanece, la valentía permanece, y son precisamente esas cualidades las que fortalecen tu dimensión espiritual. Cada vez que eliges hacer lo correcto, cuando sería más fácil hacer lo incorrecto, tu espíritu se fortalece. Cada vez que actúas con integridad aunque nadie te esté observando, tu espíritu crece.
Cada vez que mantienes tu palabra cuando podrías romperla fácilmente, tu carácter se expande. Y poco a poco comienzas a construir una fuerza que ninguna crisis puede destruir. Porque las personas realmente fuertes no son aquellas que jamás caen. Son aquellas que siempre encuentran una razón para levantarse. Son aquellas que convierten las dificultades en crecimiento. Son aquellas que descubren significado incluso en medio de los desafíos. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué está guiando tu vida en este momento? ¿Tus miedos? ¿Tus dudas? ¿Tus heridas del pasado? ¿O tus valores más profundos? Porque aquello que guía tus decisiones termina construyendo tu destino. Si permites que el miedo dirija tu vida, terminarás viviendo una versión reducida de ti mismo. Pero si permites que tus principios, tu propósito y tu visión dirijan tu camino, descubrirás capacidades que ni siquiera sabías que poseías. Por eso quiero proponerte un desafío. Durante los próximos días, dedica algunos minutos al silencio, sin distracciones, sin redes sociales, sin interrupciones, solo tú y tus pensamientos. Pregúntate quién quieres ser, pregúntate qué valores deseas representar, pregúntate cuál es la huella que deseas dejar en este mundo, porque cuanto más clara sea tu respuesta, más fuerte se volverá tu espíritu. Y cuando tu espíritu se fortalece, algo cambia para siempre. Dejas de depender completamente de las circunstancias externas. Comienzas a convertirte en una fuente de estabilidad para ti mismo, una fuente de esperanza, una fuente de dirección, una fuente de fuerza. Y esa es una de las mayores riquezas que un ser humano puede desarrollar, porque todo lo demás puede cambiar. Pero la fuerza espiritual que construyes dentro de ti es algo que nadie puede quitarte. Desde que somos pequeños, nos enseñan a buscar respuestas, buscar oportunidades, buscar reconocimiento, buscar felicidad, buscar éxito, buscar amor. Y sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida mirando hacia afuera. Creemos que aquello que necesitamos está en algún lugar distante, en una meta futura, en una circunstancia diferente, en una persona especial, en una cantidad determinada de dinero, en una posición determinada, en una condición que todavía no hemos alcanzado. Pero existe una verdad profunda que muchos descubren demasiado tarde. La mayor parte de lo que buscas ya existe dentro de ti. No completamente desarrollado, no completamente despierto, pero sí presente, esperando ser descubierto, esperando ser cultivado, esperando ser utilizado. Piensa en una semilla. A simple vista, parece insignificante, pequeña, frágil, sin importancia. Pero dentro de ella existe el potencial de convertirse en un árbol gigantesco, un árbol capaz de resistir tormentas, de producir frutos, de ofrecer sombra, de permanecer firme durante décadas. Todo eso ya existe en la semilla. No es algo que se le agregue desde afuera, es algo que ya estaba contenido en su interior. Lo mismo ocurre contigo. Dentro de ti existen capacidades que aún no has desarrollado, talentos que todavía no has explorado, fortalezas que aún no han sido puestas a prueba, y versiones de ti mismo que todavía esperan la oportunidad de manifestarse. El problema es que muchas personas juzgan su potencial observando únicamente su situación actual. Miran sus resultados presentes y llegan a la conclusión de que eso es todo lo que pueden ser. Miran sus limitaciones actuales y creen que representan sus límites definitivos. Pero la realidad es muy diferente. Tu situación actual no es una medida de tu potencial. Es simplemente una fotografía temporal de tu proceso. Nada más. Si observas la historia de las personas que lograron cosas extraordinarias, descubrirás un patrón repetido. En algún momento de sus vidas fueron subestimadas, criticadas, ignoradas, incluso rechazadas, pero ellas continuaron desarrollándose, continuaron creciendo, continuaron creyendo en algo que los demás todavía no podían ver. Y esa diferencia cambió sus destinos, porque el potencial rara vez es evidente al principio. El potencial necesita tiempo, necesita trabajo, necesita disciplina, necesita desafíos,
necesita fe. Es como una escultura oculta dentro de un bloque de piedra. El escultor no crea la obra, la revela. Va eliminando aquello que sobra hasta que aparece la figura que siempre estuvo allí. Y de alguna manera, eso es exactamente lo que ocurre con el crecimiento personal. No te conviertes en alguien completamente diferente. Revelas la mejor versión de quien siempre has sido. Eliminas las dudas, eliminas las excusas, eliminas los miedos que te limitan y poco a poco comienza a emerger tu verdadero potencial. Por eso resulta tan peligroso compararse constantemente con los demás, porque cuando te comparas, estás observando el exterior de otra persona, mientras experimentas las luchas internas de tu propio camino. Y esa comparación casi siempre es injusta. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene sus desafíos, cada persona tiene una historia única. Tu misión no es convertirte en otra persona. Tu misión es descubrir quién puedes llegar a ser tú. Y para lograrlo, necesitas aprender a confiar más en tu potencial que en tus circunstancias actuales. Necesitas creer más en tus posibilidades que en tus limitaciones. Necesitas enfocarte más en lo que puedes construir que en lo que te falta. Porque todo crecimiento importante comienza con un acto de fe. La fe de creer en una posibilidad antes de verla materializada. La fe de actuar antes de tener todas las garantías. La fe de continuar avanzando incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Y es precisamente esa fe la que activa el tesoro interior. Existe una historia antigua que cuenta que los dioses decidieron esconder el mayor poder del ser humano en un lugar donde fuera difícil encontrarlo. Algunos propusieron esconderlo en el fondo del océano. Otros sugirieron ocultarlo en la cima de la montaña más alta. Otros pensaron en enterrarlo profundamente bajo la tierra. Pero finalmente eligieron un lugar diferente. Lo escondieron dentro del propio ser humano, porque sabían que sería el último lugar donde buscaría. Y aunque se trata de una leyenda, contiene una enseñanza extraordinaria. Muchas personas pasan la vida entera buscando afuera aquello que solo puede encontrarse adentro. Buscan confianza afuera, buscan valor afuera, buscan propósito afuera, buscan felicidad afuera, sin comprender que esas cualidades nacen primero en el interior y luego se reflejan en el mundo exterior. Por eso quiero que escuches atentamente lo que voy a decirte. Eres mucho más capaz de lo que crees, mucho más fuerte de lo que imaginas, mucho más resiliente de lo que has demostrado hasta ahora, y mucho más valioso de lo que te han hecho creer. No porque seas perfecto, no porque no tengas defectos, no porque nunca vayas a cometer errores, sino porque dentro de ti existe una capacidad infinita para crecer, para aprender, para adaptarte, para reinventarte, para superar obstáculos, para construir una vida extraordinaria. La pregunta no es si ese potencial existe. La pregunta es si estás dispuesto a desarrollarlo, porque el tesoro ya está ahí, la fuerza ya está ahí, la posibilidad ya está ahí. Lo único que falta es la decisión de descubrirla. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia para siempre. Dejas de buscar salvadores externos, dejas de esperar permisos, dejas de depender completamente de las circunstancias y comienzas a convertirte en el creador consciente de tu propia vida. Porque el mayor descubrimiento que un ser humano puede hacer no es encontrar algo fuera de sí, es descubrir la grandeza que siempre llevó dentro. Y ahora llegamos al desafío más importante de todos, el desafío que define el rumbo de una vida, el desafío que separa a quienes simplemente existen de quienes realmente evolucionan, el desafío que puede cambiar tu destino si decides aceptarlo. Porque después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, después de explorar la fuerza del cuerpo, el poder de la mente, la influencia de las relaciones, el valor del servicio y la profundidad del espíritu, queda una pregunta fundamental. ¿Contra quién estás compitiendo realmente? La mayoría de las personas responde sin pensarlo demasiado. Compite contra compañeros de trabajo, contra vecinos, contra amigos, contra personas que ven en redes sociales,
contra desconocidos que parecen tener una vida mejor, pero esa competencia nunca termina, porque siempre habrá alguien con más dinero, alguien con más experiencia, alguien con más seguidores, alguien con más recursos, alguien que aparentemente va más adelante. Y cuando haces de la comparación tu forma de medir el éxito, estás condenando tu paz interior, porque el juego nunca termina. Siempre aparece alguien más con quien compararte. Siempre surge una nueva referencia. Siempre existe una nueva meta que parece inalcanzable. Por eso, las personas verdaderamente extraordinarias descubren algo diferente. Descubren que la única competencia que realmente importa es la que mantienen consigo mismas. No se preguntan si son mejores que otros. Se preguntan si son mejores que ayer. No se obsesionan con el progreso ajeno. Se enfocan en su propio crecimiento. No intentan demostrar su valor al mundo, intentan desarrollar el potencial que existe dentro de ellas. Y esa diferencia lo cambia todo. Imagina por un momento que cada día mejorara solamente un poco. No un cambio gigantesco, no una transformación espectacular, solo un pequeño avance, una nueva habilidad aprendida, un hábito mejorado, una conversación más consciente, una decisión más valiente, una acción más alineada con tus objetivos. Parece insignificante, pero los grandes cambios rara vez ocurren de golpe. Se construyen de forma gradual, silenciosa, constante, tal como una gota de agua puede moldear una roca con el tiempo, tal como un árbol crece día tras día sin hacer ruido, tal como el amanecer transforma la oscuridad sin que apenas lo notemos. Así ocurre el verdadero crecimiento. La mayoría abandona porque espera resultados inmediatos, quiere cambios rápidos, quiere recompensas instantáneas, quiere evidencia inmediata de progreso. Pero el desarrollo personal tiene sus propios ritmos, y muchas veces las transformaciones más importantes son invisibles al principio. La disciplina es invisible antes de convertirse en éxito. La confianza es invisible antes de convertirse en liderazgo. La perseverancia es invisible antes de convertirse en logro. Por eso necesitas aprender a confiar en el proceso. Necesitas aprender a respetar el tiempo que requiere la construcción de una vida extraordinaria. Porque cada acción cuenta, cada decisión cuenta, cada día cuenta, incluso aquellos días en los que parece que nada está ocurriendo. Existe una historia sobre un hombre que observaba a un escultor trabajar una enorme roca. Durante semanas, vio cómo golpeaba la piedra una y otra vez. 100 golpes, 200 golpes, 300 golpes. Y aparentemente nada cambiaba. La roca seguía intacta. Hasta que un día, después de un golpe más, la piedra se partió en dos. Los observadores pensaron que había sido ese último golpe el responsable. Pero no era verdad. La roca se rompió gracias a la suma de todos los golpes anteriores. Cada impacto había contribuido al resultado final, aunque no fuera visible en ese momento. Lo mismo ocurre con tu vida. Cada libro que lees, cada hábito positivo que desarrollas, cada pensamiento que transformas, cada decisión valiente que tomas, cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte. Todo suma, todo cuenta, todo está moldeando la persona en la que te convertirás, aunque todavía no puedas verlo. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. No necesitas convertirte en una persona completamente nueva. Necesitas convertirte en una versión más desarrollada de quien ya eres, porque dentro de ti ya existe el coraje que buscas, ya existe la disciplina que admiras, ya existe la grandeza que deseas expresar. Lo único que falta es fortalecerla mediante la práctica diaria, mediante las decisiones diarias, mediante el compromiso diario. Por eso quiero que te imagines dentro de un año. Visualiza a la persona que podrías llegar a ser si aplicaras las enseñanzas de este video. Imagina una versión de ti con más energía, más confianza, más claridad, más disciplina, más propósito, más serenidad, más capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Esa persona no es una fantasía, no es un sueño imposible, es una posibilidad real, pero solo se materializará si decides actuar. Porque el conocimiento por sí solo no transforma,
La acción transforma. La inspiración por sí sola no transforma. La acción transforma. Las buenas intenciones por sí solas no transforman. La acción transforma. Y precisamente por eso, este es el desafío final. No escuchar, no admirar, no emocionarte, actuar. Tomar una decisión concreta, hoy, ahora, en este momento. Porque tu futuro no se construye mañana, se construye con las decisiones que tomas hoy. Y cada vez que eliges crecer, avanzar y superarte, estás enviando un mensaje poderoso al universo y a ti mismo. El mensaje de que te niegas a conformarte con una versión reducida de tu potencial. El mensaje de que estás dispuesto a convertirte en aquello que naciste para ser. El mensaje de que aceptas el desafío. Y cuando una persona acepta ese desafío, comienza una transformación que puede durar toda la vida. Porque la verdadera grandeza no consiste en vencer a otros, consiste en superar continuamente a la persona que fuiste ayer. Y esa es una batalla que siempre vale la pena librar. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Porque no solo escuchaste un mensaje, has recorrido un camino que comenzó con una pregunta y termina con una decisión. La decisión de crecer. La decisión de despertar tu potencial. La decisión de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda siempre esto. Tu cuerpo puede fortalecerse, tu mente puede expandirse, tu influencia puede crecer, tu espíritu puede elevarse y tu futuro puede transformarse, pero nada ocurrirá hasta que decidas actuar. La vida no cambia cuando sabes más. La vida cambia cuando haces más con aquello que sabes. Por eso hoy quiero dejarte una última pregunta. Cuando termine este video, ¿qué vas a hacer diferente? No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque ahí comienza toda transformación verdadera. Si aceptas este desafío, escribe en los comentarios: acepto el desafío de superar a la persona que fui ayer. Quiero leerte, quiero saber que formas parte de esta comunidad de personas que han decidido dejar de vivir en automático y comenzar a construir una vida extraordinaria. Y si este mensaje aportó valor a tu vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Recuerda, dentro de ti existe una fuerza más grande de lo que imaginas, existe un potencial más amplio de lo que has demostrado y existe un futuro esperando que tengas el valor de construirlo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, atrévete a crecer, atrévete a avanzar, atrévete a descubrir quién eres realmente, porque tu mejor versión todavía está esperando por ti.